aparece una carreta negra con un hombre de negro, con caballos negros y que tiene la sonrisa de oro. Eso es muy común, la sonrisa de oro. Y hay personas que dicen que se manifiesta como un hombre alto, pero hay otras personas también que cuentan que se manifiesta como un perro rabioso, ojos rojos, que bota baba. Él optó por hacer esa cruz y la puso ahí arriba. Claro, por el diablo. Él me contaba de que aparecía el diablo, que pasaba en carreta. Generalmente no quería entregar su alma y el diablo le quitó todo lo que había entregado, la riqueza. ¿Será que lo vi yo estando ahí, teníamos 10, 12 años, mi madre mayor. A muchos los sentían, ¿no?, cuando se van galopeando, ¿no?, en el caballo. La carreta, la sonajera de los caballos, las cadenas. Y por eso que le llamaron el camino del diablo y la cruz de fierro, porque se junta el bien con el mal. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy viajaré a Talagante y Peñaflor para contarte una historia que quizás las personas de allá la conocen, pero el resto de Chile desconoce. Hablo, la calle del diablo, un lugar el cual para muchos es una historia real, como para otros es una leyenda. Así que nada, quiero adentrarme, me encuentro aquí en la Cuesta Barriga, estamos por llegar a Santiago y desde ahí vamos a desplazarnos a Talagante y Peñaflor para contarles esta historia. Así que nada, vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y bueno, amigos, el día de hoy estamos en la Cuesta Barriga, estamos ya en Talagante, ahí dice bienvenidos a Talagante. Para allá está Padre Hurtado, Maipú, comienza Santiago, pero hacia el otro sector está Talagante y Peñaflor. Como muchos ya saben, el Pachamóvil se fue, el Pachamóvil lo vendí, por lo tanto estoy sin auto y el día de hoy venimos aquí con un autito, pero de un amigo el cual me quiso acompañar y que quizás ya conozcan, me refiero al Nico. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Aquí estamos acompañando al Klaus a conocer el Camino del Diablo, un mito o leyenda que se da aquí en nuestro país, que es muy interesante, así que acompáñenlo a verlo, que va a estar muy bueno. Y bueno, amigos, hemos llegado a Talagante, una comuna muy bonita, ubicada aquí en la región metropolitana. Para que se ubiquen mejor, es como desde Santiago, pero ubicado camino hacia el mar, como camino hacia San Antonio. Una comuna que yo pensé que era más chiquitita, pero viven más de 100.000 personas, o sea, igual es bastante grande. Y miren, amigos, hemos llegado a Talagante, esa es su plaza, bastante bonita. De verdad que me parece una ciudad muy bonita, miren para allá cómo es. La verdad, amigos, que yo no conocía esta ciudad. ¿A ti, Nico, qué te parece? No, me parece una comuna muy linda, un poco rural, pero a la vez como que tiene como su infraestructura un poco europea, como que trataron de sacar alguna idea de Europa, pero entre todo, muy bueno. Ahora, amigos, poniéndonos un poco en contexto sobre el diablo, acá en Chile son muchas las leyendas e historias que hay sobre él, sobre todo las historias de campo. Pero algo típico, y si se dan cuenta, acá el diablo en Chile no es un diablo tan satánico como podría ser en otras partes, sino que es más bien un diablo un poco elegante. Siempre anda vestido con buena pinta, siempre dicen que tenía dientes de oro, que andaba con sus buenos zapatos e incluso que era hasta encachado, que le llamaba la atención a las mujeres. En conclusión, lo que hoy les hablaré sobre el camino del diablo es algo típico de los mitos, de las leyendas y de la cultura chilena. Y obviamente historias que se caracterizan por tener siempre al diablo presente. Oye, Klaus, yo igual tengo familiares en el campo, que ellos cuando yo era niño siempre me contaban que veían al diablo muy elegante o lo veían caminando en caballo por su zona, y cuando lo veían jugaban, que estaba jugando al tejo, que tiraba un tejo de un cerro a otro, juegos muy extraños, entonces por eso decían que era como el diablo. Amigos, si esta historia del camino del diablo no es una historia solamente de Talagante, sino que es una historia que comparten Talagante y Peñaflor, ya que coincidentemente es el mismo camino que une estas dos comunas. Actualmente se llama Avenida Peñaflor y antiguamente sí era realmente espeluznante, ya que era un camino de tierra con nada de iluminación y donde nadie se atrevía a pasar. ¿Por qué? Porque se comentaba que pasaba el diablo. Y es para allá donde vamos a ir ahora.
amigos, nos desplazamos rumbo a la mitad entre Peñaflor, como pueden ver en el mapa, no sé si se logra ver, pero allí dice Peñaflor arriba y aquí está Talagante, donde nos encontramos en este momento. El Camino del Diablo está justamente en la mitad entre las dos comunas, es justamente el camino que une ambas comunas. Es por eso que tenemos que andar unos 10 minutos en auto para poder llegar al Camino del Diablo. Ahora no quiero que se esperen que sea un camino realmente tenebroso, hoy en día es un camino realmente normal, pero quiero llegar allí para poder contarles por qué se llama Camino del Diablo y qué fue lo que pasó allí. Y bueno amigos, hemos encontrado aquí, fuera de la casita del perro, hemos estacionado el autito y miren, allá donde van pasando los autos, eso sería Avenida Peñaflor, eso sería la calle del Diablo. La gente de Peñaflor y Talagante comenta que aquí existía un camino de tierra muy solitario, que no tenía absolutamente ninguna iluminación y solamente se iluminaba con las lámparas que llevaban las personas o los valientes que se atrevían a cruzar esta calle. Se habla mucho que de noche los que se atrevían a caminarla siempre se encontraban con alguna persona o específicamente con un guaso bastante elegante. A esta persona siempre la veían vestida completamente de negro y en la mayoría de los casos montando un caballo del mismo color. Nunca nadie le pudo ver el rostro, ya que dicen que pasaba galopando a gran velocidad. Otros vecinos afirman que por este mismo camino, el Camino del Diablo, vieron al diablo caminando con forma de mendigo, casi siempre encorvado y con un palo el cual simulaba un bastón. Decían que era una persona bastante misteriosa y a la que nadie se atrevía a hablarle, ya que cuando pasaban cerca de él les subía algo helado por la espalda, se les ponía la piel de gallina, ya que era el simple hecho de pasar cerca de esta persona algo bastante tenebroso. También amigos leí por internet que hay personas que vieron a este ser pero en forma de perro. Dicen que era un gran perro negro que como característica tenía los ojos muy pero muy rojos y cada vez que pasaban cerca de él también se les erizaba la piel y les subía esa cosita helada por la espalda que, no sé, el alma decía que ese ser no era un ser bueno. Miren amigos, este es el Camino del Diablo hoy en día, Avenida Peñaflor. Si se dan cuenta, para allá es realmente eterno, es muy largo, como también para allá. Ahora pónganse en el caso de aquella época, son muchas las personas que se atrevieron a cruzarlo de noche. Si miran el lado de allá, miren lo tenebroso que se ven los árboles. Me imagino de noche cruzar este lugar sin ninguna iluminación, más que nada la lámpara que uno lleve, debe ser realmente tenebroso. Muchos lo vieron de distintas formas, pero sí o sí todas las personas que vieron a este ser concordaban en que se trataba del diablo, por la sensación que les daba interiormente y por lo tenebroso que era pasar por al lado del mendigo, por al lado del guaso elegante del cual les hablaba, o simplemente por al lado del perro que se atravesaba y que se aparecía en esta misma calle en la que estoy ahora, en el famoso y denominado por los vecinos de este sector como el Camino del Diablo. Supuestamente el diablo antiguamente pasaba por aquí y colocaron la cruz de fierro donde está el camioncito parado, que era de fierro forjado. Y el abuelito ese me contó que el dueño del fundo, que era todo esto un fundo antiguamente, ese selló la cruz de fierro y él cuando se la halló colocó esa que está ahí arriba. Y todo esto eran caminos de tierra, ¿no es cierto? El camino verdadero era el camino que está aquí dentro del fondo, eran picas de piedra. Aquí para acá eran todas parcelas de la orilla para acá, eran morales. Aquí todavía existen las pircas de piedra hasta mí me llegaron, hasta mismo Talagante. Aquí después fueron ya haciéndose el camino nuevo hacia Talagante. Y aquí para adentro era pura tierra, ¿no? Aquí le llaman el camino a Mayarauco, a donde salía la Llorona. Se le subía arriba porque a ella le ahogaron el niñito, se le cayó el canal mayarauquino. Viví con el dueño de esa propiedad y era viejo ya, después siempre me contaba que pasaba el diablo por aquí. Por eso que cuando él sellaron la cruz, él optó por hacer esa cruz y la puso allá arriba. Y él me contaba, claro, por el diablo, él me contaba esta historia de esta parte, de que aparecía el diablo, que pasaba en carreta. Dice que era harto, que andaba siempre negro y una carreta andaba, de esas carretas antiguas, y que pasaba por aquí. Es lo que me contaba él. El Camino del Diablo, como ustedes pudieron conocer, es una calle larga, pero ahora está como bien poblada. En su momento eran parcelas, ¿cachai? Como bien abandonado. Y en la noche, por ejemplo, sale harta bruma porque está el canal por un lado y amplio por el otro. Entonces la visibilidad era poca. Es tenebroso igual. Por lo general la gente dice que se aparece una carreta negra con un hombre de negro, con caballos negros y que tiene la sonrisa de oro. Eso es muy común, la sonrisa de oro. Oye Klaus, yo también busqué por internet y en algunas historias que encontré
decían que bueno, el diablo se paseaba siempre por las noches, muy elegante, con su poncho, caminando entre la oscuridad, y entre eso unos ancianos lo vieron pasar y dijeron que botó como un poncho negro, algo negro. Y cuando ellos lo fueron a recoger, era un perro muy furioso que arrancó con sus ojos rojos entre medio de los alambres púa sin hacerse ningún daño ni nada. Estos mismos viejitos también decían que ayudaron a cruzar un puente a este caballero que era como un mendigo, con su ropa toda destrozada, lo ayudaron a cruzar al puente y lo invitaron a su casa. Y este viejito, ¿qué es lo que dijo? Dijo que mañana voy a su casa. Y el día de mañana estos caballeros le golpearon la puerta en la noche y era un hombre alto, con poncho, sombrero, con una muy buena pinta, donde les pidió y dijo, vengo a buscar el pan y el vino que me ofrecieron. Y cada noche venía y los abuelitos o los señores que ayudaron a este caballero, por miedo, se lo entregaban todas las noches. Bueno, chiquillos, hemos llegado ya y miren para arriba, hay un cerro, pero no es cualquier cerro, es un cerro que queda justo frente al Camino del Diablo. Y esto es lo que les quiero mostrar ahora. En la cima de este cerro hay una virgen. Algunos dicen que la crearon por el tema del Camino del Diablo para que no se pareciese más el diablo. Pero bueno, quiero mostrárselas y que desde allá arriba veamos un poco mejor la dimensión del Camino del Diablo. Miren, chiquillos, aquí encontramos una casita de una persona, parece. Se hizo su casa allí. Pero como anoche llovió, yo creo que por eso no está hoy en día acá. Pero miren, ya hemos subido un poquito y ya se logra ver la ciudad desde arriba, porque el cerrito que hay aquí es bastante empinado. Ya estamos cerquita de la cima. No sé si logran ver ahí. Esto sería la cima y aquí debería estar la Virgen, según cuenta la leyenda. Y según todos dicen, cada vez se ve más y más la ciudad y también la cordillera de los Andes. No sé si logran ver ese cordón blanco que hay allá. Es la cordillera de los Andes que se ve hermosa el día de hoy. Y nada, estamos a punto de llegar, así que veamos lo que hay en la cima de este misterioso cerro. Y allá se logra ver un poco lo que es la Virgen, creo. Creo que sí, era cierto que acá estaba la Virgen en la cima de este pequeño cerro. Claro, allá está la Virgen y miren la vista que tiene para abajo. ¡Wow! Impresionante. Y aunque ustedes no lo crean, no sé si logran ver esa línea de árboles para allá. Ese es el Camino del Diablo. Amigos, por fin hemos llegado y es bastante grande. Y miren, si se dan cuenta, la base es chiquitita en este sector. Es esto nomás, es como justo para que caiga la estatua. Porque si se dan cuenta para acá, abajo están las casas y miren, es un precipicio literalmente hacia abajo. No sé si lo logran ver acá, pero miren, hay piedras y se cae. Las casas están acá al lado, pero igual estamos a bastante altura. Y miren, es una pequeña base acá arriba. No, estaba pensando que en su tiempo esto era puro campo. Toda esta parte tuvo que haber sido puro campo, oscuro, calle de tierra, sin luces, nada. Y claro, tuvo que haber sido bien tenebroso en su tiempo, sin nada. Imagínate ver a alguien caminando en el medio de la noche o en caballo por aquí. ¿Quién se le va a acercar? Amigos, si es que en verdad había que ser muy valiente, ya que son 9 kilómetros el Camino del Diablo, es bastante. Imagínense caminarlo, ya en auto es largo, imagínense ahora caminándolo. Había que ser valiente para caminar 9 kilómetros de noche, para que no te asalten ni no te pase nada malo. Y también obviamente por lo que se decía que pasaba en este lugar, que se te aparecía el diablo. Y amigos, hemos llegado al final de la calle, no sé si logran ver para allá, pero este es el punto final del Camino del Diablo. Esta esquina precisa es la que une Pelvin, Mayarauco, Talagante y Peñaflor. Y en la esquina de acá, no sé si lo logran ver, pero allá está el Cerro La Virgen. Justamente acá también tenemos una cruz. Y por acá arriba, no sé si lo alcanzan a ver, hay una pequeña cruz chiquitita que simula lo que era antiguamente la Cruz de Fierro. Que este es un sector, pero que se rodea de harta historia. Entonces la otra que está es la Cruz de Fierro, que decían que se peleaban así como al diablo para que no fuera ni a Peñaflor ni a Talagante. Entonces los de Talagante lo tiraban a Peñaflor y los de Peñaflor para Talagante. ¿Y qué hicieron? Pusieron cruz de madera al principio.
y después se quemaba. Y lo que hicieron como después de mucho tiempo es construir esta cruz de fierro, que está hasta el día de hoy. La gente va, le prende velitas, hace manda. Y hay momentos como del Quasimodo que pasan por ahí. Todavía como que se mantiene ese respeto y eso como esto de protección de esa cruz de fierro contra todo lo que pasa para allá, para el camino del diablo, ¿cachai? Ahí en esa esquina, en la entrada del camino Pervín, se instaló una cruz de fierro, todavía está. Y la gente de Peñaflor, con la parroquia Nuestra Señora del Rosario, la parroquia que está en la plaza Peñaflor, al lado del Heredero, e instalaron una virgen gigante en la cima del cerro de la Virgen. Y antiguamente este era el Camino del Diablo, bueno, que todavía se llama le dicen Camino del Diablo, y ese es la cruz de fierro, ¿cachai? Supuestamente el diablo antiguamente pasaba por aquí y colocaron la cruz de fierro donde está el camioncito parado, que era de fierro forjado. Y el abuelito ese me contó que el dueño del fundo, que era todo esto un fundo antiguamente, ese selló la cruz de fierro y él cuando se la halló colocó esa que está ahí arriba. Esa que está arriba, nadie la ve. Para que no pasara el diablo. Ese era el objetivo, que el diablo no transitara por donde se decía que pasaba. Ese era el objetivo. Otro punto más importante que no puedo dejar atrás ni dejar pasar es que también, justamente a la vuelta de aquí donde termina el Camino del Diablo, existía una gran casona patrimonial en la cual se dice, bueno, decían que se hacían aquelarres, se hacían juntas, invocaciones, rituales satánicos, y algunos también dicen que se hacían sacrificios y que la persona que hizo el pacto con el diablo y por el cual el diablo pasaba por este camino era el dueño de la casa. Hay personas que dicen que veían aquella casa patrimonial incendiarse por momentos y luego apagarse. No sé, son cosas que se cuentan aquí en Peñaflor. Se dice que el dueño de esta casona, de ser un simple peón, pasó a ser un gran señor de la noche a la mañana. Nadie nunca jamás supo de dónde sacó toda su fortuna. Se dice que esta familia tuvo todo lo que quiso, excepto el poder tener un hijo. Cuando por fin lograron tenerlo, el diablo vino a cobrar su parte y le pidió lo que ellos más querían, que era el hijo que habían logrado tener. Según cuenta la gente, intentaron arrancar del demonio, pero casi nadie puede hacerlo. Por lo tanto, la pequeña niña se dice que falleció de una extraña enfermedad, nunca nadie supo lo que pasó. La madre, ante semejante cosa, decidió terminar con su vida, mientras que el padre, la persona rica de la que les hablé, terminó convirtiéndose en un mendigo. Son leyendas, son mitos, son cosas que se dicen, no sé si serán 100% ciertas, pero eso es lo que se cuenta sobre la casona, que está aquí al terminar el Camino del Diablo. El dueño anterior de esta propiedad, que falleció ya hasta paz descanse, él colocó esa cruz porque antes la cruz estaba allá, mira. Y era una cruz de hierro, era una cruz, creo que por lo que me cuenta mi papá y la gente de acá. Y esa cruz creo que quedó el cura de esa época, porque supuestamente parecía el diablo por acá, se sentía que venían los caballos con las cadenas y todo. Dice la gente antigua de acá que por eso colocaron la cruz. Y como después se sacaron eso, el caballero colocó esa ahí. Mi papá le puso esa lucecita toda la noche y la prende. Que dicen que él se paseaba de allá para acá hasta allá para Pelvín. Se supone que pasaba el diablo y por eso había tantos santos y cosas así. Hay una casa que está situada en la entrada del Fundo Peñaflor. Es una vivencia que nadie me la contó, que la viví yo. Ahí se produjo un incendio, una casa tremenda. Yo tenía como 10 años cuando mi hermano dijo, vamos a ver un incendio. Y fuimos y estaba más de 100, 200 personas, todos mirando unas llamas, pero gigantes. Y apagan el incendio, totalmente. Ya se apaga el incendio y todos nos empezamos a ir. Nos alcanzamos a caminar media cuadra cuando la casa hace un segundo se incendió completamente de nuevo. Varias horas los bomberos trabajando, varias compañías apagaron el incendio, le echaron mucha agua que no quedara nada de ceniza. Y así, pum, se prendió de nuevo. Llamas de 20 metros de altura, hasta que no quedó nada de la casa. Y decían que era porque el caballero veteranamente no quería entregar su arma y el diablo le quitó todo lo que había entregado, la riqueza. Se la quemó. Eso fue lo que yo viví, digamos, que lo vi yo estando ahí, digamos, 10, 12 años, mi hermana era mayor. Pero sí se ha escuchado que hay personas que han obtenido como riquezas, como en corto tiempo, por poco trabajo, y generalmente cuando esta persona se muere esa riqueza, ¿cachai? Como que no perdura, no trasciende. Sí, por eso quedó como cargado este sector. Era
¿Perdón? ¿Por qué quedó cargado? Por el pacto que hizo. Él quería dinero, un poco de poder y le reclamaba el alma. En lo personal nunca lo vi porque esto se remonta a tiempo atrás, pero sé muchas voces y mucha gente que habla del famoso Camino del Diablo. Y por eso que le llamaron el Camino del Diablo y la Cruz de Fierro, porque se junta el bien con el mal. Y aquí es un lugar súper conflictivo. Conflictivo. Aquí esta parte súper conflictiva. Yo creo que las partes más conflictivas que ven fue de aquí. Amigos, miren, por allá está el Camino del Diablo donde va el auto blanco más o menos. Nosotros vinimos con el autito para acá para mostrarles esto, miren. No sé si se podrá entrar. Ah, está cerrado con candado. Pero miren, allá está el árbol, es realmente gigante. No sé si lo logran ver. Allá está, es enorme. Se parece hasta el de Juego de Tronos, algo así. Y bueno amigos, el día de hoy el lugar está cerrado, como se pueden dar cuenta. Pero aún se ve el gomero allá que es realmente gigante. Es un árbol muy hermoso. Pero allí se supone que estaba la casona que tuvo que ser destruida con el tiempo. Pero eran tantos los fenómenos paranormales del sector que tuvieron que colocar una grutita y también una cruz de hierro para evitar que este sector siguiera encadenado y siguiese con el mal acá. Era 1970 y la casona se quemó por más de 3 veces. El problema es que no se quemaba, solamente se veía el fuego, pero cuando venían a apagarla, la casona estaba intacta. Luego los bomberos se iban, pero la casona volvía a incendiarse y no lograban encontrarla con el fuego quemándola. Entonces por eso que se habla tanto de que aquí fue donde se hizo el pacto con el diablo, que llevó a que el camino se llamara el Camino del Diablo y también que al frente tuviesen que colocar una virgen. Estamos frente al Cerro La Virgen y a menos de una cuadra de donde está aquella esquina en donde pusieron la cruz de hierro. Hay otras personas también que hablan que la cruz la tuvieron que hacer de fierro, ya que antes habían colocado varias de madera, pero el diablo pasaba y las botaba. La única manera en que esas cruces de madera no las botara el diablo tenía que ser una cruz de hierro. Cuenta la leyenda que los de Talagante, las personas de Talagante, tanto como las de Peñaflor, colocaron una cruz de hierro a la salida de Peñaflor y a la entrada de Talagante y una estatua de la Virgen en la cima del cerro que marcaba también la salida y la entrada de ambos pueblos. Se dice que allí recién terminó de aparecer el diablo en su carreta y recorrer este mismo sector en donde estoy contando esta historia en este momento. Y desde allí proviene una de las frases quizás más icónicas que se escucha en este sector, que es: el diablo venía desde Peñaflor a Talagante en carreta muy elegante. Es una frase que se ocupa bastante y es sacada de este mismo sector, del Camino del Diablo. Lo único que ahora se llama Avenida Peñaflor. Miren amigos, este es el Camino del Diablo. Como se pueden dar cuenta, hasta el día de hoy hay caballos por allá. Es un lugar totalmente rural. E imagínense en ese tiempo cómo era. Muchas personas afirman que el diablo pasaba por esta misma calle cuando esta calle era una calle de un camino de tierra. Ahí era realmente el Camino del Diablo. E incluso el caudal que pasa por al lado, dicen que en las mañanas y en las noches generaba un ambiente de neblina que hacía mucho más tenebroso este lugar. Klaus, además la gente decía que cuando el diablo pasaba por esta calle, los perros empezaban a ladrar mucho. Y una vez que ya pasaba, los perros empezaban a aullar. Y la gente totalmente atemorizada se escondía en su casa porque ellos sabían que el diablo estaba pasando a esa hora, en ese momento, por la calle. Imagínense qué miedo en aquella época el saber y escuchar a los perros llorar y saber que es el diablo que está pasando por esta misma calle. Una calle bastante angosta que hasta el día de hoy se mantiene. Si miran hacia atrás, no estamos hablando de una calle de 2 pistas, sino que una calle chiquitita, pero muy larga. Son 9 kilómetros la avenida Peñaflor, como se conoce hoy en día, pero que en aquel tiempo se llamaba el Camino del Diablo.
Amigos, y quería darle las gracias al Nico que me acompañó el día de hoy. Yo no tenía Pachamóvil, pero él me ayudó. Gracias a ti, Klaus, y aquí estamos para apoyar. Y obviamente darle las gracias a los que están en el botón unidos de YouTube, porque gracias a ellos puedo viajar por Chile, y también a los de Patreon. Recuerden que hago un sorteo a mitad de semana para que vayan a apoyarme ahí. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.